semper. Estén siempre alegres en el Señor. Gaudete in Domino semper. Cerca está el Señor. Alégrense el cielo y goce la tierra. Canten montañas, ya llega el Señor. Hola queridos hermanos de Dabar, los saluda el Padre Walter Royce. Los invito a que entremos en este momento de encuentro con la palabra del Señor. Nos encontramos ya en el tercer domingo del tiempo del Adviento, ya muy próximos a la Navidad. Y este domingo se conoce como Gaudete por la antífona inicial de la misa, que es la primera palabra con la que empezaba en latín. En español es estén siempre alegres en el Señor. Les repito, estén siempre alegres, el Señor está cerca. Ese texto que está tomado casi literalmente de la carta a los Filipenses, el capítulo 4, los versículos 4 y 5. El motivo de la alegría pues lo enuncia el final de la antífona. El Señor está cerca. Y justamente los textos que se nos proponen para meditar tienen ese mismo sentido. La alegría por la cercanía de la inminente llegada del Salvador. La primera lectura está tomada del profeta Sofonías, el capítulo 3, los versículos del 14 al 18. Y aunque es en el Antiguo Testamento, y hay primero una condena, un reproche o una invitación, si queremos, a la transformación de una situación histórica que estaba mal, luego hay un canto de alegría porque no todo está perdido, porque cuando viene de parte del Señor, lo que viene va a ser para darnos gozo, para alegrarnos, aun cuando haya que purificarnos en el camino. Y de ahí que el texto de esa primera lectura va a decir: da gritos de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El texto también es una invitación a vivir la alegría, a vivir esa realidad, y podríamos leerlo también como una invitación a ver nuestra fe desde ese sentido. La fe no se entiende como un conjunto de sufrimientos que simplemente quieren desgastar al ser humano, quieren hacerlo padecer sin un sentido. Cuando llega el sufrimiento lo asumimos, pero comprendemos de que Dios quiere nuestra realización personal, Dios quiere nuestra felicidad, y esa felicidad también lleva ese elemento de la alegría intrínsecamente. Ahora bien, aunque ese es el sentido de las lecturas, y por eso el texto del Evangelio tomado de San Lucas, el capítulo 3, los versículos del 10 al 18, van a hacer esa presentación de Jesús por Juan el Bautista, sin decir quién es aún, solo aclarando el Bautista que no es él el Mesías, sino que vendrá el Mesías, que está próximo el Mesías, y que él no merece, en comparación con el Mesías, ni siquiera servir de esclavo de ese Mesías. No merece ni desatarle la correa de las sandalias, lo que hacían los esclavos. Juan el Bautista dice algo que yo creo que podemos ocupar para la reflexión en este domingo, para nuestro crecimiento cristiano. Dice el Bautista, después de que ha dado algunos consejos de la forma concreta de vida según el Señor: yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo. ¿Y por qué decía que esto podría servirnos para el crecimiento en nuestro vivir cristiano? Porque
Una de las cosas, si queremos, de mayor ataque luego de esta parte de la malentendida idolatría, es el bautismo de los niños. Y de pronto tenemos gente con miedo a bautizar a los niños por lo que dicen todos estos grupos sectarios, todas estas denominaciones cristianas no católicas, de que hay que bautizarse hasta que tenga uso de razón, como se bautizó Jesús. Y justamente vemos ahí una mala comprensión del bautismo cristiano, porque Juan realiza un bautismo distinto. ¿Tiene elementos del bautismo de Juan? Nuestro bautismo cristiano sí, pero no es el mismo bautismo de Juan, y podemos marcar unas pautas, unas diferencias para que nos ayuden a comprender esa realidad. El bautismo de Juan quería preparar al pueblo para la venida del Salvador, de ahí que hubiese una confesión pública en el sentido de reconocerse pecadores o parte de un pueblo pecadores, y luego venía esa inmersión como símbolo de la purificación para poder empezar esa transformación de vida y recibir adecuadamente al Salvador. El bautismo cristiano lo entendemos sobre todo, gracias a las cartas de San Pablo, como una participación en la muerte y en la resurrección del Señor. San Pablo va a insistir en esta realidad, y todos los textos del Nuevo Testamento van a hacer eco de este sentido del bautismo cristiano. Hay una diferencia radical entonces entre uno y otro. Claro que se toman elementos de ese bautismo de Juan, la inmersión en agua, el que sea alguien más el que bautice, viene de ese bautismo de Juan, y el cristianismo lo va a asumir, pero transformando aquel rito radicalmente. Nuestro bautismo es una participación en la muerte y en la resurrección del Señor. No es una confesión simbólica únicamente de los pecados. Al morir y resucitar con Cristo por el sacramento del bautismo, nosotros nos hacemos hijos de Dios. Y por eso bautizamos de niño, porque tenemos que hacer que desde los más pequeños se conviertan en hijos de Dios. Nadie nace como hijo de Dios por derecho. Al injertarnos en Cristo, según esa expresión de San Pablo, al injertarnos en Cristo nos hacemos hijos adoptivos de Dios en Cristo, por nuestra unión con Cristo. También nos hacemos miembros de la Iglesia por el sacramento del bautismo. Y cosa que no hacía el bautismo de Juan, y que no tiene el sentido del bautismo del Señor realizado por Juan, porque Jesucristo funda la iglesia y nosotros formamos parte de esa iglesia por el sacramento del bautismo. Y el bautismo también borra el pecado original y todos los pecados que se hayan cometido en el caso de un adulto. Formamos parte de una raza humana que en el momento dado de la historia ha fallado, ha perdido la pureza, se ha visto manchada por el pecado. Y no es la sexualidad lo que transmite ese pecado original, es justamente la solidaridad humana. El simple hecho de formar parte de esta raza humana, al fallar uno, toda la humanidad cae. Pero está la promesa de salvación con la que participamos nosotros al ser bautizados. Luego de ser bautizados, queda evidentemente la necesidad de cuidar esa salvación que Dios nos otorga de gratis por el sacramento del bautismo. No tengan miedo de bautizar a sus niños, así tenga 1, 2, 3, 4, 5 días de nacido, un mes. Hay que bautizar a los niños cuanto antes posible, porque les regalamos la fe, los hacemos hijos de Dios. Pero ojo con eso, tenemos también que ser responsables. ¿Por qué se pide que sean responsables con los padrinos? Que se escojan unos padrinos que puedan comulgar, porque si los papás no son personas de fe, entonces que al menos los padrinos lo sean, que los padrinos ayuden a esa criatura, a ese nuevo hijo de Dios, a ese que se ha incorporado a la iglesia, que le ayude a cuidar su fe. No tengamos miedo de vivir auténticamente lo que la iglesia nos enseña. La iglesia es madre y maestra y nos va instruyendo a lo largo de los siglos a la luz de esa revelación divina, a la luz de la palabra del Señor. Que Dios nos conceda esa alegría necesaria para vivir y esperar
al Salvador adecuadamente, queridos hermanos. Que tengan una feliz semana. Estén siempre alegres en el Señor.